Un saludo para todos los que están en sintonía en este día, domingo 20 de agosto. Les damos la bienvenida una vez más a un estudio que traemos, como es el de la lección de la escuela sabática, llamado así porque el día sábado se juntan los hermanos para hacer un resumen, un repaso de lo que hemos estudiado diariamente. Así que donde quiera se encuentre, le damos esta bienvenida y al mismo tiempo le deseamos muchas bendiciones. Como siempre, mi hermano Ángelo Barri está aquí para acompañarme, así que bienvenido usted también. Pastor, contentos estamos hoy. Comienza una nueva semana. A ti, querido hermano, gracias por la sintonía, gracias por siempre estar pendiente de estos estudios. Estamos pidiéndole a Dios que esta semana el Espíritu Santo, como siempre, nos ayude y que podamos nosotros comenzar a vivir una nueva dimensión en nuestro cristianismo. La lección de esta semana promete, vamos a estar hablando del día de expiación. Toda la semana vamos a tocar diferentes puntos, ya ustedes saben cómo es esto, el estudio es progresivo, pero antes de entrar en la lección me gustaría invitarte a ti, hermano, que escuche esta transmisión y todavía no ha podido o no te ha propuesto en tu corazón contribuir con algo para que este ministerio siga creciendo. ¿Cómo usted puede contribuir? Cualquier ofrenda, diezmo o donación que usted tenga en este lugar es bienvenido. Le agradecemos de antemano que usted nos esté mirando y es un pedido que nosotros hacemos para poder seguir sosteniendo estos canales, esta radio, estos sistemas de internet, también estos tratamientos, estas clases que se le dan a los pacientes gratuitamente, sin costo alguno, no importa cuál sea la condición, aquí le atendemos también gratuitamente. Hermanos, estamos pidiéndole a Dios que nos dé recurso. El sueño del pastor es grande y no lo comentamos porque quizás usted pensará, bueno, se volvieron locos, pero el sueño es grande y así también nosotros los colaboradores nos unimos a ese sueño. Llame al +1 214-881-4029. 214-881-4029. En la pantalla están las formas en que usted puede también contribuir. No te olvides también a estas personas que siempre están dándole like, compartiendo y suscribiéndose al canal. Gracias. Si usted es primera vez que nos ve, le invitamos a que se suscriba. Es la forma más fácil que usted tiene de que cada vez que hagamos un programa, no solamente la escuela sabática, cualquier programa de la Iglesia Venimiento, usted pueda tener primer acceso porque el teléfono o el YouTube le va a invitar personalmente. Bueno, vamos a orar para hoy comenzar en el deber de congregarse, pero no podemos orar sin invitarte a que traiga tu Biblia. Si está en tu casa, busca tu Biblia, porque hoy vamos a leer la Biblia. Lee tu Biblia. Es un desafío que creo que me he puesto y quiero que no bajar la guardia en ese desafío. Creo que lo necesitamos y más en este tiempo. Vamos a orar para ver el título de esta semana, es el deber de congregarse. Vamos a ver lo que el Señor nos trae en esta semana. ¿Oramos, pastor? Amado Padre, le damos muchas gracias, bendecimos su nombre en este día. Nosotros somos barro en tus manos y queremos que usted hoy haga una obra con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a que usted moldee nuestras palabras, nuestros pensamientos y también moldee los corazones de todo el que escuche esta palabra. Gracias, Señor, de antemano por mandar a tu Santo Espíritu. Gracias por tenerlo aquí con nosotros y queremos también que llegue a donde toda persona que escuche esta transmisión. Y en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Una de las prescripciones que Dios dio a Moisés para que le dijera al pueblo es que éste debía congregarse en el santuario en las ocasiones especiales cuando Dios le convocaba. Y una de esas ocasiones era la del día de la expiación. A ese día el pueblo debía congregarse.
Por eso el autor le puso el deber de congregarse, en la connotación de la doctrina del santuario. En ese contexto, ¿qué dice Pablo en el versículo de memoria, hermano Ángelo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hablando de Hebreos 10:25. No se deje de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Sin duda alguna, y está hablando cuando Pablo pone el día se acerca del día de Jehová. Entonces nosotros aquí tenemos, así como dice el pastor, en el contexto del santuario, que había que congregar, todos tenían que congregarse para ese día de expiación. Es interesante que en ese día de expiación el pueblo estaba a cuenta. En Evento de los Últimos Días hay una cita de Elena G. de White que dice: hoy estamos viviendo en el día de expiación. Hermanos, en ese contexto es que Pablo dice no dejen de congregarse. Cuando uno mira el capítulo 10, hemos leído el verso 25 donde Pablo dice eso, de no dejar de congregarnos. Pero cuando uno mira el capítulo 10 y uno ve desde más atrás de este versículo 25, uno ve que Pablo está hablando del santuario. Por ejemplo, él dice en el verso 21 que tenemos, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y luego dice que nos acerquemos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Antes dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, fíjense, estoy leyendo los versículos 19, 20 y 21 para que podamos comprender el 25. No podemos entender el 25 de una manera aislada, tenemos que entenderlo en su contexto. Pablo está hablando del santuario que está en el cielo y está diciendo que entremos allí al lugar santísimo de ese santuario, porque ahí tenemos un sumo sacerdote. Así que él está hablando del santuario que está en el cielo. ¿Qué se está llevando a cabo en el santuario que está en el cielo? Se está llevando a cabo lo que es equivalente al día de la expiación. En aquella ceremonia que se celebraba ya con ese nombre en el santuario terrenal, el que Moisés levantó en el desierto. Jesús está como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ministrando por nosotros, y está allí llevando adelante el juicio investigador, que es el equivalente al día de la expiación. Bueno, mientras Él está haciendo eso, Pablo viene y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. ¿Cómo recibieron los cristianos de los días de Pablo estas palabras? Cuando él les dijo no dejen de congregarse, ¿con qué conectaron sus pensamientos? ¿Con un templo? Claro que no, porque la iglesia cristiana no se reunía en templos. La iglesia cristiana se reunía en los hogares, en las casas de los miembros. Ahí se juntaban los que podían y ahí se congregaban. Así que no dejando de congregarnos es no dejen de asistir a las reuniones que se hacen en los hogares. Eran iglesias de hogar las que existían. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que ver es cómo lo entendieron ellos. Llama la atención que Pablo diga, no dejen de hacerlo, como hay algunos que ya se acostumbraron a no hacerlo. Y tomando en cuenta, dice Pablo, que Jesús viene pronto, tomando en cuenta que aquel día se acerca, exhórtense, júntense, congréguense, exhórtense unos a otros, por supuesto, a la fe. Cuando venimos y aplicamos el consejo de Pablo a nosotros, no dejando de congregarnos, uno solo piensa en un templo. Uno solo conecta su mente con un templo.
Y uno cree que es solo ahí donde se puede congregar. No necesariamente. Hoy en día hay que preguntarse, no dejando de congregarnos, ¿dónde? Y la respuesta sería, depende. Porque no te vas a ir a congregar en cualquier lugar. No vas a participar de un servicio de adoración donde lo que se está celebrando ahí, lo que menos es adoración. Entonces hay que saber, hay que tener el discernimiento para saber cómo vamos a aplicar el consejo de Pablo de no dejar de congregarnos. Hay hoy en día, lamentablemente, una serie de reuniones llamadas de adoración que se han convertido más en shows, más en lugares de entretenimiento, más en lugares para desfilar modas allí. Bueno, hay unas cosas que están sucediendo que muchos hermanos dijeron, yo no voy a ir más a un lugar así. Y entonces están volviendo a las iglesias de hogar. Muchos están volviendo a las iglesias de hogar. Aquí, por lo menos en la iglesia de Advenimiento, tenemos el día sábado congregados en las casas, muchísimos hermanos, que decidieron aplicar el consejo de Pablo de una manera literal, como era en sus días. Es decir, se congregan en la casa como familia. A mí me mandan fotos donde están los hermanos sentados en la sala, viendo la programación en vivo que la iglesia de Advenimiento está transmitiendo. Y yo veo ahí que hay 5, 10, hay 3, hay 2, y eso en diferentes países del mundo. Es decir, los hermanos han optado por congregarse en sus hogares, con su familia. Algunos se ponen de acuerdo y se juntan, pero no fueron más a un templo. ¿Por qué? Porque el templo que les queda cerca, tristemente, optó ya por un estilo de adoración que ya no es en espíritu y en verdad. Otros que están, gracias a Dios, todavía dentro de lo que es enseñado por la Biblia y el don de profecía, lamentablemente les queda muy lejos a los hermanos y eligen, con esta tecnología que hay ahora, conectarse con la iglesia que creen que puede edificarles más su vida espiritual y entonces se congregan en sus hogares. Hermanos y hermanas, ¿cómo tú vas a aplicar el consejo? ¿En una iglesia de hogar o en una iglesia de un edificio? Hermano, mira, eso ya depende de las circunstancias y depende, digamos, de cómo tú te vayas a sentir adorando a Dios. Pero una cosa sí debes hacer, y es que debes congregarte. El deber de congregarse aplica, ya sea para una iglesia de hogar o para una iglesia, digamos, donde somos varios en una comunidad y podemos asistir. Aquí en Texas, por lo menos, tenemos, por la gracia de Dios, un templo en Houston, donde todos aquellos que quieran ir a adorar ahí, de una manera sencilla y conservadora como Dios manda, ahí está el templo. Aquí en Shepherd, igual. En Dallas tenemos ahí en Irving nuestra iglesia central. En Fort Worth la tenemos. O sea, tenemos templos, por la gracia de Dios, donde hermanos que creemos que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad, de una manera conservadora, de una manera consagrada, de una manera santa. Gracias a Dios tenemos esas congregaciones donde podemos ir. Pero si no tuviéramos, también es válido que nos congreguemos en casa con la familia para hacerlo tal como lo hizo la iglesia cristiana. Y sobre todo, dice, cuando vemos que aquel día está cerca. Pablo puso el consejo en el contexto de lo que venía tratando, del santuario. Y cuando dice que nos exhortemos, sin duda, es, hermanos, a exhortarnos a la fe, a permanecer en la fe. Porque todo fracaso, dice aquí la cita del Espíritu de Profecía de los hijos de Dios, se debe a la falta de fe. Cuando tú vienes y te congregas, llámese en una iglesia de hogar o en una iglesia de un edificio, con los hermanos, tu fe se fortalece, tu fe crece, tu fe es más como viva porque con otros allí alabas a Dios, con otros oras. Hay momentos donde la presencia ahí del Señor es más real porque están congregados en su nombre. Así que esto es extraído de la doctrina del santuario y con más razón, como dije, en aquel tiempo cuando se celebraba el día de la expiación, había que congregarse y no solo congregarse, sino que había que hacer un examen.
Hermano Ángelo, ¿qué requisitos había que observar cuando llegaba el día de la expiación? ¿Cómo sabemos que el pueblo en esa ocasión no era juzgado como grupo, sino individualmente? Vamos a leer Levíticos. Vamos a ir ahí a Levítico 23. Levítico 23, 29. La palabra de Dios pone las condiciones. Porque toda persona que no se aflige en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ahí tenemos nosotros la condición de cómo había que estar en ese día. Había afligirse en él y también dejar de trabajar. Nosotros tenemos, pastor, cuando hablamos del día de expiación, sin duda alguna, que hablar que era un día solemne, era un día que marcaba el antes y después. Antes y después. Yo no sé si el ejemplo que voy a poner, ahí usted me corrige, pastor, es el más válido. Es un ejemplo que me llega a la mente. Es como cuando uno va a la Santa Cena. Usted llega a la Santa Cena y después sale siendo, o se supone que sale siendo, con otra oportunidad, por decirlo así, para obrar de ahí en adelante. Era lo mismo el día de expiación, pero aquí, cuando habla de aflicción, encontramos que el pueblo entraba en un ayuno, tenían que ayunar. Hermanos, y hay una cita aquí que dice que todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. El que no creía en eso, no avanzaba. El que creía, salía, como dicen por ahí, con la estampa que dice perdonado. Hoy, sin duda alguna, nosotros, todo adventista hoy, coincide en que en el cielo están intercediendo por nosotros. Eso quiere decir que estamos viviendo en el día de expiación. Efectivamente, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844, Él comenzó allí el servicio típico del día de la expiación. Allí está Él, hermanos, haciendo lo mismo que hacía el sacerdote allá en el templo que se levantó en el desierto, en el santuario terrenal, en el tabernáculo. Pero surge la pregunta, ante esa realidad de que Jesús está realizando su día de expiación en el santuario celestial, ¿cómo nosotros podemos participar en ese servicio que se está llevando a cabo allí? Es decir, ¿cómo podemos participar en ese servicio siendo que la administración de Cristo en el santuario celestial está tomando lugar? ¿Cómo, hermano? Aquí Hebreos dice, claro, un texto que usted conoce, vamos a entrar, ¿cómo usted participa de eso? Aquí Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. El que se acerque a Dios crea que le hay. Por fe nos acercamos a Dios. Por fe participamos de este gran evento que el Señor está llevando en el cielo. Por fe vivimos y creemos que Dios completará lo que comenzó. Por fe decimos que somos perdonados. Por fe estamos hoy viviendo, porque la fe es lo que hace que nosotros agrademos a Dios. Y dice 1 de Juan 5, versículo 4, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, ¿cómo podemos participar en este servicio que se está llevando a cabo en el cielo? Este servicio de día de expiación que Cristo está llevando a cabo. ¿Cómo podemos participar? Bueno, por medio de la fe. Pero una fe victoriosa. Una fe que triunfa. ¿Sobre qué? Sobre el yo, sobre el pecado, sobre mis defectos de carácter. Una fe triunfante, victoriosa. Esa es la que nosotros necesitamos. Y esa fe, hermanos,
está a nuestra disposición. Solamente queda que nosotros la pidamos, que el Señor nos la aumente, que nos la dé, que nos la fortalezca, porque se requiere para ser partícipe de ese servicio que se está llevando a cabo. ¿Y qué debe suceder con esta clase de fe, hermano Ángelo? Vamos a leer Romanos, vamos a ir a Romanos, aquí Romanos 3:31. Romanos 3:31. Esto también conocido. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El autor muy sabiamente usa estos textos porque hay algunas personas que también dicen, bueno, esto es por fe, y convierten la fe en un libertinaje, así como dice el libro de Judas de la gracia. No, aquí encontramos nosotros que una cosa no quita la otra. Pero Santiago 2:17 tiene también otra, amplía la visión, por decirlo así. ¿Qué dice ahí? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué les parece? Estamos hablando entonces de que la fe que debemos tener mientras el santuario está siendo purificado en el cielo, la fe que debemos tener mientras el juicio investigador se está llevando a cabo, mientras el día de la expiación, hermanos, está en acción, la fe que debemos tener es una fe que obra, una fe que su primera obra es obedecer los mandamientos de Dios, una fe que dice, oye, tú no tienes por qué guardar los mandamientos de Dios, tú no tienes que guardar ese sábado, tú no tienes que guardar esa ley de Dios, esa es ley de Moisés, no somos salvos por la ley, somos salvos por la fe, por gracia. Hermanos, esa fe que te están enseñando que tengas es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no obra por el amor a Dios en una obediencia al Señor en todos sus requerimientos. Así que si vas a entrar por la fe al lugar santísimo, donde está tu abogado, donde está Jesús intercediendo por ti, si vas a entrar por la fe allí, esa fe tiene que ser, número 1, triunfante, y número 2, que obre, es decir, que obedezca. El don de profecía, en 2 citas que vienen a continuación, ¿cómo lo dice? Léase la primera, por favor. Dios requiere el homenaje de un alma santificada, que por el ejercicio de la fe que obra por medio del amor, se haya preparado para servirle. Sostiene ante nosotros el más alto ideal, el de la perfección. Nos pide que nos manifestemos absolutamente y completamente en favor de Él en este mundo, así como Él está siempre en favor vuestro en la presencia de Dios. Y yo nada más tengo que decir, wow, oiga la altura que Dios exige de nosotros, que nos presentemos, que estemos a favor siempre de Él, así como Él está a favor de nosotros allá en el cielo. Tenemos un compromiso, hermanos, tenemos un gran compromiso. Esto, quizá usted que está escuchando por primera vez o que no tiene este pensamiento tan claro, usted dirá, bueno, pero esta carga, ¿quién la puede llevar? ¿Quién puede cargar esto? Todos podemos. Tenemos un ayudador y tenemos un intercesor que aquí lo dice, está siempre a favor de nosotros ante el Padre Celestial. Dice que por el milagro de la gracia divina, muchos pueden prepararse para una vida provechosa. Despreciados y desamparados, cayeron en el mayor desaliento y pueden parecer estoicos e impasibles. Pero bajo la influencia del Espíritu Santo, se desvanecerá la estupidez que hace parecer imposible su levantamiento. La mente lerda y nublada despertará. El esclavo del pecado será libertado. El vicio desaparecerá y la ignorancia quedará vencida. La fe que obra con amor purificará el corazón e iluminará la mente. Ministerio de Curación, página 126. Así nosotros vemos que la fe, hermanos, nos lleva
nos lleva a obrar y nos lleva a que haya un cambio, a que haya de parte de nosotros la buena voluntad, a que ese cambio opere, a que puedan haber esa transformación de la mente, donde ya no es más lerda ni nublada, sino que despierta y donde somos ya libres de todo pecado. Bueno, hermanos, así vemos que debe suceder con la clase de fe que Hebreos dice que debemos tener. Ahora enumeremos las cosas específicas que debían hacerse, hermano Ángelo, en el día de la expiación, por favor. Vamos a buscar Levítico. Vamos a ir de nuevo allá. El libro de Levítico, si vamos a leer el 23. De nuevo vamos allá a ese capítulo. Levítico 23, vamos a ver el 27 y el 30. 23, 27 y 30 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere, en ese mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiría a tal persona de entre su pueblo. Ahí está casi lo mismo que leímos ahorita al principio, pero aquí nos da un poco más de detalle. Nos dice hasta la fecha, o por decirlo así, el mes cuando esto se tenía que hacer. Era claro, santa convocación. Limpiémonos, estemos a cuenta. Yo quiero terminar el día de hoy diciéndote, hermanos, hoy es un buen día para usted venir y estar a cuenta con Jehová. Así que hoy es un buen día para venir y decir, heme aquí, Señor, limpiémonos. Y Él promete que si tus pecados son rojos, como la grada, como la nieve blanca, vendrán a ser. Dios te bendiga. Y así, hermanos, creo que llegó el momento de orar para pedir al Señor que nos ayude a tener la fe puesta en el lugar santísimo, en Jesucristo que ministra ahí por nosotros, pero que al mismo tiempo esa fe nos vaya llevando aquí en la tierra a obedecer a nuestro Dios. Y sobre todo, sabiendo que en cualquier momento nuestro nombre va a ser tomado, aflijamos nuestras almas en el sentido de examinarnos y, hermanos, ponernos a cuentas con el Señor. Pidámosle a Dios eso, ¿qué les parece? Amante Dios, tu palabra nos enseña hoy los requisitos que debían tener los adoradores en el santuario terrenal cuando se congregaban en el día de la expiación. Vemos, Padre, que el examen riguroso de sus vidas era algo indispensable para poder salir triunfantes en aquel juicio que se llevaba a cabo en ese día de la expiación. Hoy, Señor, en su equivalente, tenemos en el cielo a Jesús llevando adelante ese mismo ministerio sacerdotal, donde también Él está limpiando el santuario, purificándolo, y sabiendo nosotros que Él allí es nuestro abogado, nuestro intercesor, venimos entonces a pedirte que nos ayudes para tener esa fe y confianza en Él y buscarlo para encontrar ese oportuno socorro. Amén. Padre, te rogamos que nuestra fe esté puesta en el santuario, que no quitemos nuestra mirada de allí, amén, que dependamos, Señor, completamente de allí, porque ahí está nuestro ayudador. Amén. Ayúdanos mientras tanto aquí en la tierra a vivir también haciendo lo recto delante de tus ojos, a ser consecuentes en tener la fe correcta, pero también las obras correspondientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.